Y el tema del día de hoy, mis amados hermanos, le he titulado Sin rendirte, porque hemos sido llamados a no rendirnos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que sin rendirnos vamos a estar trabajando y actuando y viviendo. En la generación actual, en estos tiempos, nuestras vidas se han vuelto tan instantáneas que cualquier cosa que requiera perseverancia, que requiera paciencia, puede ser muy, muy poco atractiva. De hecho, ya los jóvenes ya ni siquiera quieren esperar por nada, todo lo quieren rapidísimo. Nosotros ya estamos acostumbrándonos también a eso. Nosotros como adultos, ¿verdad? La mayoría de los que estamos atendiendo este devocional, pues todavía teníamos la necesidad en algún momento de esperar a que se cocinara una buena sopa, un buen platillo, teníamos, muchos de nosotros todavía tuvimos la necesidad de levantarnos a cambiarle el canal a la televisión y ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya es bien cómodo desde el, la cama con el control remoto, hacer todos los cambios, apagar la televisión. Ahora ya es bien cómodo agarrar y meter al microondas cualquier tipo de alimento previamente preparado por otras personas y que en cuestión de segundos ya tengamos ese alimento. Entonces ya nos estamos hasta nosotros acostumbrando a ser poco perseverantes, a ser poco pacientes. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a tener que retomar la idea correcta de lo que es nuestra vida en paciencia, en perseverancia y en la búsqueda de no rendirnos. Muchos de nosotros ya demandamos beneficios instantáneos y resultados instantáneos, ¿verdad? De hecho, no sé si se recuerden, muchos de nosotros todavía tuvimos que conquistar a nuestra novia, la mujer, ¿verdad? Esperando que nos diera el sí y pidiendo. Pero ahora ya ni eso, ya nada más se acercan de repente, ya están besando y ya son pareja, ni novios siquiera, ya solamente son pareja ahí instantáneamente y después eso trae resultados negativos porque obviamente pues no hay un compromiso, no hay nada de lo que se empezó a formalizar, por ejemplo, cuando era necesario esperar por un tiempo para una respuesta, para una condición. Y quiero decirles que tenemos que ser conscientes, ustedes y yo, de que a veces los grandes beneficios o los beneficios más grandes tardan y hay ocasiones que tardan mucho en llegar. ¿Por qué? Pues porque Dios ha provisto para nosotros un punto de paciencia que debemos de acrecentar, que debemos de aprender a vivir, a experimentar. ¿Por qué? Porque de esa manera valoramos verdaderamente lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer en Proverbios 23 del 10 al 18, y aquí la palabra de Dios nos enseña a nunca rendirnos, de ser entusiastas, de ver la vida con optimismo, de ver la vida propositivamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23 del 10 en adelante. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho. A ver, di conmigo, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No es que yo esté en pro de las golpizas, no, mis amados, pero sí estoy a favor de que así como dice la palabra de Dios, corregir a los jóvenes, porque muchas veces ya no les ponemos lindero, o sea, límites. Y cuando no hay límites en la vida de un ser humano, desgraciadamente por eso se descarría. Y lejos de ayudarle porque, no quiero lastimar a mi hijo, no quiero que tenga secuelas psicológicas, entre comillas, al rato va a tener una de problemas que olvídense. Entonces, nosotros tenemos que aprender y ser sabios en esa situación. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y conmigo, persevera. Perseverar es la palabra más indicada el día de hoy,
en que ustedes y yo tenemos que apoyar nuestra vida. Hay la necesidad de perseverar todo el tiempo en el temor de Dios primeramente, en su presencia, en su amor. Dice por último el versículo 18, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Amén. Entonces, nunca te rindas de ser propositivo, de ser optimista. Dice lo que acabamos de leer en el versículo 17 y 18, dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor de Dios. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribió algo semejante. En Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir, en una diligencia, en el temor de Dios, sirviendo al Señor con todo nuestro ser. Amén. Debemos estar tan entusiasmados, tan optimistas, como en aquel día en que Dios tuvo misericordia de nosotros y salió a nuestro encuentro. Y tuvimos la decisión de recibirlo como Señor y Salvador, de aceptarlo y declararlo como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, debemos ser las personas más entusiastas que conozcan. El entusiasmo, el optimismo, te sostiene cuando pasas por momentos difíciles. De hecho, anima a los que te rodean y es totalmente contagioso. Así como cuando te comportas de una manera pesimista y empiezas a contagiar a los demás, justamente sucede lo contrario con el optimismo. Cuando tú empiezas a ser optimista, empiezas a ser propositivo, entusiasta, aun cuando estén pasando situaciones críticas en tu vida, tú contagias ese optimismo a los demás. Por ejemplo, quiero tomar ahorita el ejemplo muy claro de lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Ustedes fueron testigos, la mayoría, cuando yo, después del día 7 de mayo, que fui declarado positivo al COVID-19, yo siempre me mostré propositivo, optimista, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, y aun cuando pasaba verdaderamente situaciones críticas aquí en la habitación, dolores de cabeza, temperaturas, obviamente lo lógico de esa enfermedad, ustedes siempre vieron y escucharon mi optimismo. Cuando me hablaban por teléfono, lo primero que decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Y yo empecé a trabajar en ese sentido y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo quiero proyectar una condición de ánimo, de entusiasmo a la vida de mis hermanos, porque yo sé de antemano que cuando en esta enfermedad que es viral, los virus son agentes oportunistas netamente, hermanos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros nos decaemos en nuestro ánimo, desgraciadamente nuestro sistema inmunológico baja. Y al bajar nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas se ven nulificadas y entonces el virus ataca y ataca severamente. Yo siento que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero también por este tipo de información que ahora tenemos ustedes y yo me puse en una actitud positiva, en una actitud optimista, entusiasta, y mi ánimo no decayó, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo siento y creo fielmente que al momento de no decaer mi ánimo, mi sistema inmunológico no decayó, sino al contrario. En el nombre de Jesús yo me levantaba, oraba y declaraba las bendiciones que Dios ha preparado para mi vida y eso levantaba mi ánimo, entonces fortalecía mi sistema inmune y el virus se mantuvo controlado hasta el momento en que mi cuerpo logró procesarlo, someterlo y ahora está en una condición que se lo llama latente. Obviamente nosotros no vamos a poder erradicar los virus que se han puesto en nuestro cuerpo, con los que nos hemos infectado, pero lo que sí podemos hacer es mantenerlos allí, en estate quieto, en una latencia, pero siempre con una actitud positiva. Si yo permito que mi ánimo decaiga, ténganlo por seguro que voy a empezar a presentar síntomas nuevamente.
Y era lo que le decía, por ejemplo, a mi hermano Paquito, ¿verdad? Él sigue todavía batallando mucho, pero yo le digo, mira, hijo, tú necesitas ser propositivo, levanta tu ánimo, el Señor está contigo. Y yo eso mismo le dije a mi hermano Juan, es lo mismo que le dije a mi cuñado, y fíjense que con mi cuñado Antonio, que estuvo pasando por situaciones críticas, cuando tuve la oportunidad de platicar con él un buen tiempo, empezó a comprender lo que yo le estaba diciendo. Él es muy técnico y por lo tanto al empezar a comprender eso empezó a hacerse de ánimo en su mente y en su condición. Él empezó a hasta declarar la palabra de Dios. Junto con mi hermana Enriqueta ya prácticamente no se dejan de conectar en las noches y eso les ha venido a dar un entusiasmo, un optimismo, y eso fue lo que verdaderamente Dios provocó que mantuvieran ahora a raya al enemigo, al virus, ¿verdad? Entonces, contagiemos a la gente del entusiasmo, porque ahora tenemos lo más preciado, mis amados hermanos. Tenemos lo mejor de lo mejor. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el tesoro más grande que cualquier ser humano podrá tener, ¿verdad? Entonces, eh, yo se los quiero compartir de esa manera para que ustedes también inyecten de entusiasmo, de optimismo, de alegría a la gente que les rodea, porque de esa manera es como nosotros vamos a salir adelante de todo esto. Amén. Hace muchos años, mis amados hermanos, yo anoté en el margen, ¿verdad?, de mi Biblia. Ya saben que a mí me gusta hacer anotaciones allí, en estos versículos de Proverbios que acabamos de leer. Y yo puse en un momento dado que sentía algo de, más bien bastante envidia de la gente que en ese momento me rodeaba. Fue cuando iniciaba en el camino del Señor, ¿ya? Todavía tenía yo un trabajo ahí en Cariocas y sentía yo de alguna manera envidia por el dueño, por la gente que me rodeaba, por su trabajo, pero empecé a entender que esta palabra que acabo de leer era para mí, ¿verdad? Y empecé a decidir no ser envidioso, sino ser diligente en el Señor. Y yo empecé a entender cómo la promesa que Dios nos da allí acerca de un futuro brillante, ¿verdad? Pues vino a hacer a mi vida una realidad. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, mis amados, porque obviamente el hecho de que nosotros atendamos a la palabra de Dios y la pongamos por práctica, por obra, pues es la bendición que Dios trae a nuestras vidas. En aquel tiempo, pues yo veía que el dueño de Cariocas era muy próspero, sigue siendo muy próspero económicamente, pero la verdad no cambio por nada el hecho de tener ahora yo el mejor tesoro del mundo, el más grande, tener a Cristo en mi corazón, servirle a Dios, tener la diligencia de poder entregarme a Él y de respetarlo, de amarlo, de tener temor por mi Dios. Y eso me trae a una bendición exageradamente mayor, cientos de miles de veces mayor que el poder tener una prosperidad económica aquí en la tierra, mis amados, porque tenemos un futuro bien concreto. Dice la palabra de Dios claramente allí, ¿verdad? Que tu esperanza no será cortada. Amén. Entonces, en ese sentido, pues hay que alabar al Señor, ¿verdad? Porque esa promesa a la cual tú y yo podemos aferrarnos en nuestras actividades, pues va a traer resultados, va a traer bendición. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a no dejar de ser diligentes en todo momento, sino a mantener nuestro fervor espiritual, a buscar de Él día a día, constantemente, porque nos ha prometido un futuro brillante, mis amados hermanos. Y si Él lo prometió, Él es fiel para cumplir sus promesas. Siempre vamos a ver las promesas cumplidas del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a leer Gálatas 6 del 1 al 18. Y aquí vamos a ver cómo la palabra de Dios nos anima, nos pide que nunca nos rindamos de hacer el bien. Por eso titulé el tema del día de hoy, Sin rendirte.
Y dice la palabra de Dios, vamos a Gálatas 6, del versículo 1 en adelante. Amados hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ¿quién es enseñado en la palabra? Levanta tu mano. Sí, tú estás siendo enseñado en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén y amén. Vuelvo a repetir el versículo 9 para tomar el punto. No nos cansemos de hacer el bien, o sea, sin rendirnos, ¿ah? Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no nos rendimos. Cuando Pablo llegó al final de esta carta, alentó a los Gálatas a trabajar juntos como equipo. Ahora, esta misma bendita palabra de Dios nos está alentando a ustedes y a mí a trabajar juntos como un gran equipo, como la familia en Cristo que somos. Por lo tanto, si alguno de nosotros nos pudiéramos o nos desviáramos del camino, nosotros los demás, los que somos espirituales, debemos de ayudarlo y tratar de restaurarlo suavemente, ¿verdad? Para que de esa manera regrese al camino de Dios, no señalándolo, no cayéndole en juicio, no culpándolo, no pues de alguna manera lastimando su corazón con declaraciones de eres un cochino pecador, Dios te va a castigar. No, al contrario, tratarlo con amor, porque honestamente, hermanos, cómo te gustaría a ti que te trataran si te equivocaras? Que te señalaran luego, luego, que te repudiaran, es más, que te sacaran de la congregación porque no hiciste las cosas correctamente. No, ¿verdad? Quisieras que te trataran, pues sí, que te digan las cosas porque obviamente eso es lo que te ayudaría, pero que te las digan con amor, de una manera en donde tú puedas comprender que lo que hiciste fue incorrecto y que puedes retomar el camino y empezar. Habrá momentos en que hay gente, ¿verdad?, que desgraciadamente les dice uno, dos, tres, cinco veces y no quieren entender, su estilo de vida sigue siendo igual. Bueno, pues ahí también el apóstol Pablo en otra carta nos da la enseñanza de cómo tratar ese tipo de situaciones ya con severidad, pero no es porque uno no quiera actuar con amor, sino porque ya de plano las cosas se salen de control y hay que poner orden. Pero también dice el apóstol Pablo aquí en esta carta que acabamos de leer, que
tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque también nosotros estamos en muchas ocasiones siendo tentados por el miserable, por el enemigo. Por lo tanto, cuidémonos que cuando seamos tentados, pues no caigamos en la tentación, porque así como podemos señalar a alguien, pues también podemos caer en el punto de la señalización por haber caído en esa tentación. Quiero decirles que todos y cada uno de ustedes, así como yo, somos responsables de nuestra propia vida. Y lo voy a decir claramente para ti. Tú eres responsable de tu propia vida. De hecho, el apóstol Pablo dice en el versículo 4 y 5, cada cual examine su propia conducta, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Yo soy responsable delante de Dios por las enseñanzas y por el hecho de que yo debo cuidar de ti, ¿verdad? Pero decisiones muy específicas y particulares ya son de tu propia responsabilidad. Amén. Yo tengo una responsabilidad por cuidarte, por alimentarte sanamente en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? De buscar que Dios hable a mi vida, de estar en comunión con Dios para después eso que Dios habla a mi vida a través de su palabra, yo sea capaz de transmitírtelo y que de esa manera tú tengas eso que se necesita para ir creciendo, ¿verdad? El cuidado pastoral, mi acercamiento a ti, las enseñanzas, todo lo que conlleva el trabajo pastoral. Pero las decisiones que tú tomes son responsabilidad netamente tuyas. Tú eres responsable, ¿verdad? También tenemos una responsabilidad por otros miembros de la familia. Dice la palabra de Dios que debemos ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas y así cumpliremos la ley de Cristo. ¿Cómo es nuestra responsabilidad? Recuerden que cuando nos unimos en oración, cuando estamos orando por alguien, pues llevamos esa carga, mis amados. Y es ayudarle a sobrellevar esas cargas a través de la oración. A decirle, mira, hermano, hermana, aquí está mi hombro. Yo quiero apoyarte. Quiero unirme contigo en oración. Quiero interceder por ti. Y de vez en cuando, ¿verdad? En medida de lo que ese hermano, esa hermana nos permita, pues inmiscuirnos hasta en su problema, preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo va la situación? Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 27:17, que hierro con hierro se aguza y así el rostro del amigo. Entonces, cuando una persona viene y nos comparte de que está siendo tentada en algún área de su vida y nosotros nos ponemos en oración junto con esa persona, pues es muy correcto el estar monitoreando cómo va en respecto a esa tentación. Preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Ya la vecina ya te dejó de molestar? ¿O ya dejaste de molestar a la vecina? ¿Verdad? Cosas así, ¿verdad? ¿Ya dejaste del chisme? ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser parte del ayo que necesita ese hermano en ese momento. No es para estar de metiche, ni de chismoso, ni de ahí metido, no, sino para verdaderamente ayudarle, para orar, para levantarlo en ánimo y en acción, ¿ok? Pablo asume que todos tenemos cargas, y es verdad, no nada más Pablo, ¿verdad? Todos tenemos una carga en nuestras vidas. La palabra utilizada aquí significa una carga pesada. Y honestamente, todos y cada uno de nosotros sí llegamos a experimentar ese tipo de cargas muy pesadas en nuestras vidas. Es un término muy amplio que incluye sufrimiento, enfermedad, discapacidad física, tristezas, dolor, preocupaciones, responsabilidades, ya sea financieras, económicas, responsabilidades hasta de otro tipo, ¿no? Tentaciones, errores, dudas, debilidades, fracasos, ya sea fracasos morales o fracasos hasta espirituales, hermanos. En otras palabras, incluye cualquier carga que sea difícil de soportar. Y una de las maneras en que Jesús soporta aquellas cargas que tenemos, tu carga, es a través de la amistad humana, ¿verdad? Por eso Dios nos levanta como una gran familia para estar en coinonía, en amor, en amistad. Y es así como Jesucristo viene a apoyarnos, porque pone en mi corazón el apoyarte a ti, pero también pone en tu corazón el apoyarme a mí. Y esta fue la manera en que Tito, por ejemplo, ayudó a soportar las cargas de Pablo. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar las cargas de los unos por los otros.
en amor. Amén. Honestamente, creo que a ti y a mí, a todo mundo nos gusta ser independientes y autosuficientes. No nos gusta realmente depender de otras personas. Pero quiero decirles, mis amados, que estamos diseñados por Dios, el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Para ser interdependientes, no codependientes, no, interdependientes, que yo dependa de ti para que tú puedas llevar mi carga junto conmigo, pero que también tú dependas de mí para poder yo llevar tu carga junto contigo, ¿verdad? Estamos diseñados para hacer carga, yo para ustedes y ustedes para mí, aunque se oiga medio raro, pero estamos diseñados así, a ser interdependientes, que la estructura sea como una ramificación que se entrelaza para que ustedes y yo tengamos justamente esa coinonía, esa unidad en la fe, esa unidad en el espíritu, esa unidad en todo lo que nos acontece, para que nos involucremos los unos con los otros y podamos salir adelante. Pero les vuelvo a repetir, no para llevarlo a chisme ni a metichería, no, sino en el perfecto equilibrio que Dios nos da, ¿verdad? Apoyarnos los unos a los otros. El versículo 2 es muy claro, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Una ley es porque está determinado para que se cumpla, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir en mi propia vida que estoy verdaderamente agradecido, muy agradecido con todos aquellos hermanos, con todos aquellos amigos, con ustedes, con los que estamos muy cercanos y sobre todo con este grupo que nos hemos conformado en bendición a través de los devocionales, porque hablamos y oramos regularmente, tenemos mayor contacto y yo verdaderamente me siento muy agradecido con Dios por la vida de todos ustedes, porque me han ayudado a llevar mi carga en los momentos más difíciles, en los momentos en que esas cargas me han parecido demasiado pesadas como para llevarlas solo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el día 7 de mayo yo hice público directamente que me apoyaran, primeramente para orar por mi hermano que había salido positivo y que después que no, que después que sí, y al último yo fui también el que salí positivo y luego les pedí que por favor me llevaran en sus oraciones. Muchos de ustedes me hablaron, me empezaron a animar, a dar palabras de aliento, declaraciones poderosas en el Señor, oraron por mí y eso me ayudó a sobrellevar mi carga y a ser optimista y a tener esa actitud propositiva y entusiasta que hablaba yo hace rato. Entonces, he pasado con ustedes muchas cosas, hemos pasado muchas cosas juntos a lo largo de estos 2 años y medio, ¿verdad? Hemos sufrido juntos y hemos tenido muchas alegrías juntos. Yo siento, hay algunos hermanos que de alguna manera pues no he tenido ese contacto tan directo, pero sí sienten a través de estos medios todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Todo aquello que ha ayudado a repartir el peso de la carga de mi vida. Y se los abro mi corazón así de verdad, de corazón, porque sí es verdad. Yo he sentido cómo mi vida se ha aligerado muchísimo cuando he tenido la necesidad de compartir con ustedes mis angustias, mis pesares, mi carga. Cuando les he pedido que oren por mis familias directas, por mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, por mis tíos, ¿verdad? Yo he sentido su apoyo y eso para mí ha sido aligerar mi carga. Y es donde yo le doy gracias a Dios por la gran familia que ha puesto a mi disposición en referencia a ustedes. Pero ahora quiero también descargar eso para ustedes. Dios ha dispuesto y ha puesto a su disposición esta gran familia para que también se apoyen. En humildad debemos reconocer cuando necesitamos ayuda, mis amados hermanos, y seamos humildes. No tengamos ese orgullo de decir, no, es que yo, ¿por qué voy a pedir si yo puedo salir solo adelante, si puedo salir solo adelante? Ustedes se han dado cuenta y he dado ejemplo de que cuando es necesario pedir ayuda, yo grito por ayuda, hermanos, apóyenme. Por eso les digo en los devocionales y sobre todo cuando tenemos las veladas de oración, eh, pidan motivos de oración, ayúdenos a tener una lista de motivos de oración por la cual orar.
Entonces, veamos cómo Dios ha provisto a esta gran familia de amor, de coinonía, de unidad, y aprovechémosla. No dejemos que el enemigo, a través de mentiras como es el orgullo, la autosuficiencia, ideas de independencia, nos robe la bendición de poder permitir que el cuerpo de Cristo nos apoye en sobrellevar nuestras cargas. No le dejemos esa oportunidad al enemigo, mis amados. Aprendamos. Entonces, el objetivo de esta gran familia, mis amados hermanos, es continuar sembrando esta buena semilla para otras personas. ¿Sí o no? Y todo esto, pues la palabra de Dios nos enseña que cada uno va a cosechar lo que siembre. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, pues cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará cosas de vida eterna. ¿Me entienden? Entonces, aprendamos a sembrar lo correcto. Sembremos palabras de vida eterna en la gente. Sembremos palabras de bendición. Sembremos lo que un día vamos a querer cosechar, mis amados. Sembremos amor, sembremos paciencia, sembremos benignidad, sembremos bondad, sembremos mansedumbre, sembremos fe en la gente. Y van a ver cómo el Señor, que no es un Dios deudor, va a traer la bendición a nuestras vidas, dándonos la cosecha que esperamos. La tentación muchas ocasiones es la de cansarse de hacer el bien, mis amados. ¿Ah? Ayer hablábamos acerca de pagar con bien el mal que nos puedan hacer. Y habrá gente que esté duro y dale, queriéndonos dañar y haciendo mal en contra de nosotros. Y muchas veces el enemigo va a traer pensamientos y tentaciones de cansarnos de hacer el bien y un día responderle de la misma manera, pero no, mis amados hermanos. La promesa es que si no te rindes, recogerás una cosecha de bendición. Si tú no te rindes de hacer el bien, si no te cansas de hacer el bien, tú vas a recibir una cosecha de bendición, porque Dios te va a dar lo que tú siembras. Debemos aprovechar cada oportunidad para hacer el bien a todas las personas. Dice, y en especial a los de la familia de la fe. Que nosotros seamos un grupo unido, un grupo verdaderamente armonizado, un grupo que nos dispensemos amor los unos por los otros, que no nos señalemos, que no estemos nada más como tijeras, que no estemos nada más viendo a ver qué hace para a ver si lo quitan del lugar donde está. No, todo lo contrario, ayudarnos, apoyarnos, sentir verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas. Hay tantos abatimientos a nuestro alrededor, hay tentaciones muy grandes a las que debemos renunciar, mis amados hermanos. Dice mi hermana Lidia que se corta mucho, no sé si se le suceda a todos. Yo estoy escuchando el de Eneida acá en la otra habitación y escucho completamente toda mi voz. Espero que a todos estén bien. Aquí está normal, pastor. Gracias. Seguramente es el internet de mi hermana Lee. Desgraciadamente el internet de las casas, lo que ustedes reciben es lo que... Sí, gracias. Gracias, ya contestaron todos que están bien. Bueno, posiblemente el internet de mi hermana, Lidia, esté mal. Pero bueno, gracias, Paquito. También dice que está bien. Pero bueno, vamos a continuar. Estábamos en que hay tantos abatimientos a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuánto estamos viendo a nuestro alrededor? Gracias, hermana, no se preocupe. Hay tentaciones muy grandes a las que debemos renunciar, mis amados. Ya tenemos que tomar la decisión de renunciar a esas tentaciones. Cuando sembramos una semilla, no vamos a ver los resultados inmediatamente. Toma tiempo, eso es hasta natural. Si nosotros sembramos una semilla de frijol el día de hoy, no esperemos que el día de mañana ya tengamos frijoles como cosecha. Tiene un proceso y por eso hablaba yo al principio acerca de cómo esta generación desgraciadamente se está acostumbrando ya a lo inmediato, a lo que es sin la necesidad de perseverar, sin la necesidad de tener paciencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que
ahorita tú y yo seguramente seguimos cosechando lo que sembramos antes de venir a los pies de Cristo. Yo, por ejemplo, sigo cosechando la situación de lo que vivo con mis hijos, ¿verdad? Yo desgraciadamente tomé decisiones muy equivocadas, me burlé de mujeres, tuve actitudes incorrectas y hoy es el día en que pues no puedo tener una relación como a lo mejor muchos de ustedes tienen con sus hijos. Y hoy es el día en que sigo pagando las consecuencias, sigo cosechando de esa siembra equivocada que tuve hace, imagínense, 32 años, mi hija mayor, 25 años el que le sigue y 16 años de mi hijo menor, y aún sigo cosechando esa siembra que yo tomé decisiones equivocadas y hoy todavía me pesa, pero le doy la gloria a Dios porque de hace 15 años, 16 años a la fecha, empecé a sembrar semilla correcta, semilla que Dios me dio, la palabra de Dios, empecé a sembrar amor, empecé a sembrar muchas cosas y hoy también ya estoy cosechando de eso. Entonces, tenemos nosotros que aprender a sembrar la semilla correcta, a renunciar a las tentaciones de sembrar lo equivocado. A veces, como les digo, solo cuando miramos en retrospectiva, años después podemos ver que la semilla que hemos sembrado finalmente ha dado una cosecha. Hoy es el día en que tú estás cosechando mucho de lo que sembraste. También hay muchas semillas sembradas sobre las cuales no sabremos nada hasta que veamos la cosecha en el cielo. Y se los voy a explicar. El día de hoy, como ministerio, ustedes y yo estamos sembrando en la vida de mucha gente que posiblemente nunca vamos a conocer. Ha habido gente que se ha conectado y que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conocer su nombre, porque hubo un hermano, una hermana que se atrevió a compartirle el link para que se conectara, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso aún en las predicaciones del domingo, en donde no tenemos ningún control de quiénes se conectan y quiénes no? Solamente sé cuántas personas pudieron ver la predicación. Y entonces yo me doy cuenta de que hay gente que ni siquiera me conoce físicamente, personalmente, pero la gloria sea para el Señor porque como ministerio, ustedes y yo estamos sembrando en esas personas. Y ustedes y yo, ténganlo por bien seguro, porque esto es palabra de Dios, que ustedes y yo vamos a ver la cosecha de esas personas en el cielo, en la eternidad. Cuando esa persona se te acerque y te diga, hermana, hermano, gracias a usted, yo conocí del Señor y ahora vivo la eternidad con usted junto con Cristo Jesús, porque un día usted me predicó, porque un día usted me compartió el link para conectarme y ahí el Señor tocó mi vida, el Señor salió a mi encuentro, Dios empezó a transformarme, ahí yo entregué mi vida al Señor. Y eso va a ser para la gloria de Dios, mis amados. Vamos a llegar a presentar nuestras gavillas delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, no nos cansemos, no nos rindamos de hacer el bien, de sembrar la semilla del amor de Dios, de la semilla correcta. Una de las claves para mantenernos positivos ante cualquier situación es mantener nuestra mirada en la perspectiva eterna, en lo que viene a continuación, hacia donde ustedes y yo vamos. ¿De qué nos sirve quejarnos en este momento por estos tiempos que son finitos? ¿De qué nos sirve tener angustia y una condición de desespero por la situación que podamos estar pasando en este tiempo? Si ustedes y yo estamos ya puesta nuestra mirada hacia el futuro, hacia donde vamos con nuestro Señor Jesús, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Amén. Pablo nunca dejó de predicar el mensaje elemental del Evangelio de nuestro Señor, la cruz de Cristo. Ustedes y yo nunca nos cansemos, no dejemos de predicar el mensaje de la salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de amor que nuestro Señor nos dio a través de la cruz del Calvario, mis amados. Nunca dejemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo continuó avanzando y siguió sembrando y sembrando y sembrando. Hoy tú y yo somos parte de esa siembra que Pablo hizo en aquellos tiempos junto con los otros apóstoles. Porque hasta el día de hoy, lo que ustedes y yo sabemos, conocemos
experimentamos y vivimos en Cristo es gracias a estos hombres que no se cansaron en sembrar. Amén. No se rindieron. De hecho, se negó a agregarle o a quitarle algo del mensaje del evangelio. Él decía exactamente lo que tenía que ser. También se negó a predicar un mensaje más popular para evitar la persecución. De hecho, a él lo golpearon, lo azotaron, le hicieron de todo. De hecho, todo lo que él sufrió por el evangelio de Cristo. Así seamos nosotros, mis amados. Como resultado, les digo, fue perseguido. Él escribió allí llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, las marcas de la cruz de Cristo. Amén. Así llevémosla nosotros. Espiritualmente ustedes y yo estamos marcados con la cruz de Cristo. Gloria sea para el Señor. Vamos a terminar con este devocional, mis amados, pidiéndole a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayude a seguir sembrando, que nos ayude a seguir haciendo siempre el bien, que no nos rindamos, que nos aferremos a la promesa que Él nos ha dado, que al tiempo oportuno, en el tiempo oportuno, si no nos rendimos, vamos a recoger la cosecha, mis amados. Nunca nos rindamos de confiar en el gran amor de Dios. Nunca, nunca, mis amados. Aún por las situaciones que podamos estar pasando. Y que Dios nos bendiga. Dios nos ha bendecido con esta palabra y que Dios nos siga bendiciendo eternamente y para siempre. Amén.